Bueno, Isabela, bueno, si quieres primero puedes sentarte y ahí hago la primera Ahí pregunta. está. ¿Dale? Sí. Hola a todos, soy Isabela Botero, tengo 19 años y estudio abogacía en la UBA. Soy una estudiante liberal. Yendo a esa cosa puntualmente, sobre ser liberal. La verdad, la libertad, o sea, todo viene de la palabra libertad. ¿Qué es ser liberal? ¿O cómo entendés la libertad para definirlo? Si yo te tuviera que decir, haceme un resumen de lo que significa ser liberal. Y poder desarrollar tu vida normalmente sin la coerción estatal que te esté sacando más del 40% del sueldo en Argentina, para llevarlo a términos prácticos. Digamos, pero la libertad en términos abstractos existe o siempre es condicional, porque uno no elige el país donde nace, la familia donde está, la religión de sus padres, como que la libertad también está muy condicionada, se puede decir también. Sí, sí, por supuesto. En ese marco, ¿cómo es que abrazás las ideas del liberalismo? ¿Cómo llega? Y mira, yo nací en el 2006, siempre viví en gobiernos kirchneristas, salvo el gobierno de Macri, que estuvo del 2015 al 2019. Y en mi casa tuvimos muchas mudanzas. Nací en Coronel Suárez, viví en Quilmes, en Rafael, ahora en Bernal. Y lo que estuve viendo siempre fue mis viejos que trabajaron de sol a sol, y que no podían avanzar. Nosotros alquilamos, por ejemplo, y el tema del debate de la ley de alquileres lo viví, nada, me afectó porque siempre alquilamos. Y nada, tuve la pandemia que no pude ir a la escuela por un año y medio. Entonces pasa eso, ¿no? Que si funcionara lo público no habría ningún problema con los impuestos, pero viste, uno paga, pero después la salud no puedes ir al hospital público, acá en el conurbano por lo menos, tenés que pagarte el hospital privado. La seguridad tenés que pagarte eh, el coso eléctrico, ahí se me fue el nombre. El servicio. Sí, el servicio. Así que al final del día no funciona. Aquí en Quilmes tenemos a Mayra Mendoza y es todo muy deficiente. Entonces me empezó a hacer ruido la idea de el estado de bienestar, ¿no? Más bien sería un estado de malestar. Entonces empecé a leer un poco, escuché los debates de Milei, siempre fui de cuna antiperonista y me acerqué a lo que sería el liberalismo por ese lado. Justamente sobre eso quería hablar de la pandemia, digo, mejor dicho, la cuarentena, de la pandemia, que en su momento generó mucho suspicacia. Yo tengo 24 años, recuerdo que mi primer año de CBC lo tendría que haber hecho en el año 2020 y fue muy caótico, muy mal organizado, muy caótico. Eh, en ese sentido, la cuarentena, ¿qué evaluación haces? Porque de alguna manera sirvió para cuidarnos, pero también hizo mucho daño en las familias que, bueno, lastimó, sin ninguna duda. ¿Qué se puede decir de la cuarentena? Y si vos crees que la cuarentena, es la segunda parte de la pregunta, es lo que de alguna manera permitió que Milei llegue a ser presidente, porque de alguna manera es lo que dio la base social para un desprestigio tan grande del Estado, ¿no? Sí, mira, siempre voy a tratar de hablar desde mi mirada personal porque no sé lo que pasa en cada casa, en cada familia. Pero, por ejemplo, en la pandemia falleció el hermano de mi abuela y no hubo velorio. Nosotros no pudimos visitar a nuestra familia que está toda en Rafaela durante más de un año. Y veíamos en el noticiero que, por ejemplo, Alberto Fernández hacía fiestas en Olivos, que estaba el vacunatorio VIP y que había una gran corrupción y se usó políticamente. Mi vieja es bioquímica y el tema de que haya una cuarentena tan larga no es debatible, no el tema de las vacunas, o sea, está buenísimo que se vacuna a la gente, pero encerrar un año, más de un año a gente, nada, te baja las defensas, qué cosa mejor que hacer actividad física, que estar al sol para estar sano, ¿no? Y que se pudo haber llevado de otra manera, como se hizo en otros países del mundo, y se utilizó políticamente. Eso del gobierno de científicos pareció más una paparruchada, ¿no? ¿Se De alguna entendió o manera. fue medio... No, no, está perfecto, perfecto. Ok. Extendete lo que quieras, no, yo no te voy a cortar. Sobre ese tema, dos temas en particular. Digo, el encierro hizo mucho mal, pero también, digo, el gobierno no, cuando pudo juntar capital político, no lo hizo, porque tampoco mostró que estaba cuidando a la población. Y algo similar pasó con las vacunas. Con el diario del lunes, de alguna manera, la,
¿Qué dejó para vos la cuarentena como consecuencias? Así en tu vida personal y cómo lo troncas con, digamos, con la vida nacional, digamos, con lo que está pasando, con Milei y demás. Bueno, en términos prácticos, no haber ido presencialmente al colegio. En mi caso, puedo tener una computadora y pude seguir más o menos de manera virtual. Pero la gente que le andaba mal la computadora o que no tenía quedó muy desfasada. Mi hermanita va al primario y se habla de los chicos pandemia porque leen más despacio, le cuesta mucho más entender. Y me hace mucho más ruido ahora, por ejemplo, cuando escucho a los peronistas hablar de educación después de la pandemia, porque me quedó el de vivirlo a flor de piel el no poder ir a la escuela. Y no sé si Sí, eso querés que se vio siga o mucho en provincia de Buenos incursionando. Aires, Sí, ¿eh? sí, sí, en provincia. Sin duda. Bueno, en parte se dice que la derrota en 2021 del peronismo en provincia de Buenos Aires fue, fue por las miles de mujeres que no pudieron ver a sus hijos en la escuela. Sí, 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 totalmente. Estoy de acuerdo. En el tema de las redes sociales, el gran triunfo que tuvo el de ideas liberales se dio en redes sociales durante ese año 2020 y 2021. El concepto Sí, de batalla cultural es un concepto que viene de la izquierda marxista más dura, que es gramsciano. Es ok. interesante cómo lo revirtieron. Sí, sí, ¿Se dio la sí. batalla cultural en la pandemia? Eh, qué pregunta. La pandemia en sí pasó. Me parece que batalla cultural es lo que se hizo durante la pandemia con las redes sociales. Yo creo que el liberalismo le dio como tres vueltas a todo el resto de partidos con el tema del uso de la tecnología. Por ejemplo, cuando se hizo en la campaña el video con inteligencia artificial del PRO, que se puso a Macri hablando, nada, como que no supieron qué hacer, como que es un tema que se maneja, por suerte, para mí, ¿no? Que soy liberal, muy bien del liberalismo y que permitió que llegara al poder, porque no tenía apoyo estatal y económicamente era muy poco, es un outsider, Milei. Lo que pudo hacer que llegue a la gente sin haber recorrido todas las provincias. En el 2023 no sé cuántas provincias recorrió Milei territorialmente hablando, o sea, estando presencialmente y el uso de las redes sociales fue increíble y nada, me parece que dio vuelta a todos los libros de ciencia política, su triunfo en general. Sin duda, sin duda. Yo en el tercer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre de 2023 estaba haciendo Argentina 3 en Filosofía y Letras. Sí, Y el profesor Hernán Camarero decía, si llega a ganar Milei, rompe con toda la historia política que hay desde el 83, porque no tiene partido, no tiene aparato y no tiene y construyó un partido en términos ideológicos diversos, porque está con claro, sí, Villarroel, sí, eh, es más digo, conservadora. claro, en ese sentido. Antes de ir a Villarroel, vuelvo un poquito en 2023. No sé si en ese momento militabas con Milei o no, o con el Espacio Liberal. eh, ¿Cómo viste ese increciendo desde agosto, cuando ganaron, hasta el balotaje? ¿Cómo viviste eso? Y mira, en mi caso yo lo voté. En las PASO, en las generales no pudimos votar por un tema familiar y después en el balotaje sí fuimos a votar y siempre lo apoyé a mi ley. Me parece que cuando quedó en el balotaje, un montón de gente que había votado al PRO se decidió por apoyarlo. O sea, en mi caso lo apoyé desde siempre, pero se hizo la dicotomía de kirchnerismo-libertad. Cuando quedó o Massa o Milei, y ahí se separó el voto entre el peronismo y antiperonismo. O la gente que no quería más a los kirchneristas y quedó como yo con el gobierno de Alberto Fernández que querían un cambio por lo menos, y la gente que quería continuar capaz. En ese sentido, puntualmente, el mileísmo o el liberalismo, mejor dicho, es una expresión del antiperonismo, porque de alguna manera el peronismo también supo ser liberal en los 90. Entonces, ¿qué se Sí, puede decir de eso? Porque de alguna manera yo me considero peronista, no me siento declaradamente antiliberal, pero sí los liberales a veces se consideran declaradamente antiperonistas. Esa diferencia es lo y que quiero entender.
Sí, 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 es raro. Surgió como tercera posición. Hay muchos peronistas que hoy son liberales. Están los Menem, por ejemplo. María Pilar Ramírez en su momento era peronista, pero porque es un partido nuevo. O sea, tenía que integrarse de personas. No es que tenías que sacar a la gente de abajo de una roca, de algún lado tenían que salir. Y fue muy interesante bueno, la tabula rasa que planteó. Los que están del lado de la libertad y los que no. eh, Me parece que junto al voto antiperonista que se asemejaba con el PRO me parece que siempre fue un partido antiperonista y se quedó vacío de ideas, que lo que hoy hace tan fuerte a Milei es que lleva el debate ideológico, ¿no? Se empezaron a utilizar términos que él arrancó a usar. Antes no se hablaba de inflación, o sea, se hablaba de inflación, pero no de déficit cero y empezó a imponer palabras, ¿no? Y arrancó siendo un partido de oposición, capaz hubo gente que al principio lo apoyó para no apoyar otra cosa, y ahora se consolidó y tiene su agenda ideológica, su lista de ideas, de proyectos, modificaciones de primera, de segunda, de tercera generación, que era algo que no estábamos acostumbrados. Es cierto, o sea, o sea, movió el árbol Milei ya del 2020-2021, pero digo, en el sentido de que el liberalismo político, digamos, esa cuestión del parlamentarismo y demás, digo, Sí, Milei, o sea, Milei, o digamos, el gobierno, la libertad avanza, no es más cercano al liberalismo económico que al liberalismo político. me parece que como más cercano, o sea, lo que lidera la punta de lanza es el tema económico. Pero ¿el liberalismo político te referís a ser conservador o no? Como No, lo que me la... refiero es que generalmente los liberales, o sea, el liberalismo político, digamos, digamos los llamados afrancesados, todo ese estilo, tienen Sí, como leitmotiv el Parlamento. Digo, no sé, son parlamentaristas, digamos, ¿se entiende a lo que me refiero? ok. Ok. Ah, los liberals, lo que se conoce como en el mundo anglosajón, que a veces se mezcla el concepto que Claro, son más de digamos, izquierda y porque acá somos de derecha. sí, porque de alguna manera el liberalismo político entiende que, digamos, hay que reducir el poder estatal en términos, o sea, el rol central que tiene el Poder Ejecutivo hay que reducirlo para administrarlo en el Poder Legislativo. Digamos, lo que serían los viejos radicales que decían que había que hacer un parlamento de 1000 miembros, esas cosas. Ok. Siento que no está muy definido que mientras la gente apoye que se reduzcan los impuestos y que esté más o menos encaminada con el camino del liberalismo económico, hay mucha diversidad. Vos me habías hablado de Cafecito y Libertad, que somos mujeres liberales y que apoyamos el feminismo en el sentido de igualdad ante la ley. Se arman un montón de debates y hay muchas disidencias, ¿no? También como semejanzas entre lo que pensamos. Y esa me parece que es un tema capaz complicado de entender, que no es que se baja línea del partido, eh, cada uno puede tener la libertad de pensar lo que quiere y se pueden disentir en varios puntos, que capaz no pasaba en otros partidos y no había tanta libertad. No sé si Justamente entendió tocaste el ahí, tema ¿qué? que Iba- no sé si se va entendiendo, vos preguntame todo. No, no, sí, sí, se entiende, se entiende. Justamente tocaste el tema que quería hablar, que era el tema del feminismo. Mm, Eh, el feminismo, digamos, tuvo muchas vertientes. En una sí, época, en la década del 60, se hablaba de que ser feminista era un sinónimo de libertad sexual. Las primeras feministas quemaban corpiños sí. o tenían todo ese tipo de cuestiones. La relación entre feminismo y, digamos, la libertad avanza, que será la derecha, se puede decir, entre comillas, se puede decir derecha. Sí, 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 Digamos, por siempre supuesto. fue cómo se vinculan los derechos individuales sexuales con la derecha. Porque de alguna manera el feminismo, sobre todo el feminismo, esta tercera ola, es inequívocamente, podemos sacar una izquierda indefinida, porque tampoco serían peronistas los feministas actuales. Sería un poco más vidrioso. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo se vincula eso con el liberalismo, con la libertad avanza, digamos? Y yo justo en el grupo soy de las más, no sé si conservadoras, por decirlo de alguna manera, entiendo al feminismo como libertad e igualdad ante la ley. Entonces, partiendo de la igualdad ante la ley, eh, un gobierno liberal es feminista, ¿no? Porque plantea que el respeto del proyecto de vida que tiene cada uno, ¿no?
Y hay una diferencia, me parece que el movimiento feminista fue cooptado por la izquierda o nos ganaron la derecha con el movimiento, con las marchas. Uno ve una marcha feminista y ve marchas no marchas, banderas de partidos políticos de izquierda, lo tiende a relacionar. Pero me parece que la posición que tenga uno sobre el estado de bienestar o cómo tenga que actuar el Estado no tiene que ver con si apoyás la igualdad ante la ley o no, para llevarlos a términos eh, prácticos, por así decirlo. Se puede ser feminista y no apoyar un estado de bienestar. Pero, por ejemplo, Sí, ah, sobre un tema polémico, el tema legalización del aborto, o por ejemplo, no sé, legalización del matrimonio homosexual, ¿cuál sería tu postura sobre ese tema puntual? Sobre esos todos y temas. sí. Arranco por el más sencillo, por así decirlo. Dale. Matrimonio homosexual me parece que está perfecto, como que cada persona pueda amar a quien quiera, es parte del liberalismo poder elegir con qué persona convivís, ¿no? Dicen que el Estado no tiene que meterse ni en tu cama ni en tu billetera. O sea, yo estoy de acuerdo. Y ahora con el tema del aborto, personalmente estoy en contra, pero me parece que la aprobación en el Congreso y que no esté penalizado es una solución parche, por decirlo en algún momento, pero está bien, es un problema que existe, o sea, negarlo no va a hacer que desaparezca y que hay que buscar medidas para que las mujeres no lleguen a esa situación de tener que matar a alguien en su vientre, ¿no? Digamos, una cuestión del aborto como salud pública, como solución eh, del aborto clandestino, etcétera, ¿a eso te referís? Sí, 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 el problema existe, yo nunca abortaría, me parece mal el debate, o sea, no el debate, el aborto, pero que hoy en día esté despenalizado y que sea legal, eh, es una solución parche, si se puede decir, a un problema que viene existiendo hace mucho y que habría que tratar de solucionar el tema de la pobreza, que no se pueda mantener las niñeces y nada, que el aborto clandestino, ¿no? Porque si no es legal, o sea, no es que no existen los abortos, están. Así que me parece que hoy en día es correcto que esté legalizado y nada, es un debate que en algún futuro se tiene que volver a dar sobre cómo solucionarlo para no llegar a este punto, ¿no? En ese marco, sobre la cuestión del feminismo, o Sí. eh, digamos, la postura de un feminismo, si se quiere, más liberal, sería no tanto la retórica, sino lo que ustedes pensarían es aumentar las penas para el caso de violación, sería más que la retórica cultural. ¿Sería una cosa así? Y para mí un violador tiene que tener, no sé si no está ya la pena perpetua, como una persona que siente placer en sodomizar a una mujer debe tener la más grave de las penas. Sí, me parece bien. No, no entendí bien la pregunta. Claro, porque hay una discusión interesante, porque yo la Sí, escuchaba el otro día a Mariana Pichot, y ok. discutía con un abogado liberal y le decía, dice, vos querés poner buen trato en el diccionario, es un proyecto que tiene cierto sector de izquierda, pero no querés aumentar la pena de la violación, le dice el hombre. Sería una cosa es lo retórico, otra cosa sería lo real. El tema que me interesa es, eh, o sea que sería aumentar las penas para el caso de violación y cómo se igualaría el trato en las empresas a las mujeres y a los hombres, lo llamado el techo de cristal. ¿O crees que eso es otra cuestión, sí que también más retórica que otra cosa? El techo de cristal en las empresas, bueno, me parece que no se tiene que meter ahí el Estado, por decirlo de alguna manera. Es un tema cultural, con educación. Todo problema es problema de educación, dijo Sarmiento, y me parece que va por ahí, es parte de la batalla cultural, si queremos volver a usar el término y resignificarlo, eh, está disminuyendo de a poco, cada vez hay más mujeres, siguen siendo pocas, pero es un tema de educación. No, sí, para, preguntar. Termina. No, es que ahí va a terminar, no sabía bien cómo seguir, así vas Perdón, orientando el perdón. debate. Sobre una cuestión que también me interesa, antes de que nos metemos, antes de meternos en política actual,
Sí, ha dado mucha discusión en su momento la posición de la Libertad Avanza sobre, o digamos, de lo que dijo Milei en el debate presidencial sobre la dictadura militar. Vamos a hablar en ese marco. ok. Eh, no creo, ni tampoco, a ver, eh, la causa de los derechos humanos es transversal a todos los partidos políticos y la ley de defensa de la democracia es un pilar de este sistema democrático. Pero ¿cuál sería la Sí. vinculación con la libertad avanza o el liberalismo o los sectores que llamamos de la derecha social? ¿Cuál sería la crítica a la guerrilla? O no, no entiendo de dónde vendría eso si ya está es un debate que que digan, no caer en la justificación de los militares. A eso me refiero. ¿Cuál sería la posición, si quiere, sobre este tema en particular? Voy a volver a decir que hablo de mi punto de vista, no sé qué opinará el partido. Es un tema que se utiliza y se ensucia mucho políticamente. Está bien que pasó en los 70 y hay que tener una memoria de lo que sucedió. Lo que pasó durante mucho tiempo, que Milei tipo, también cambió la rosca, es que se seguían debatiendo los mismos temas en las campañas, cuando hay gobernadores que inauguran cosas de agua. Alcantarillado. Bueno, sí, sí, sí. Nada, hay muchos problemas en la actualidad y se siente a veces que se ensucia políticamente lo que pasó en los 70 para sacar algún rédito y que te vaya mejor o peor en las elecciones. Partiendo de esto, no, se repudia totalmente los hechos violentos que pasó en la dictadura. Me parece que lo que se quiso plantear es que en esta al ensuciarse lo que pasó en los 70 muchas veces se dejó de lado el ERP y Montoneros, como que no se lo repudió y sí se repudió a los militares. Y nada, hubo hechos de violencia de ambas partes. Así que, no quiero hablar de la teoría de los dos demonios, no, pero nada, hubo hechos de violencia. Mis abuelos estudiaron justo cuando estaba la dictadura en Córdoba y había tiroteos en las plazas. Él tenía que estudiar en La Bañera, por ejemplo por si entraba algún disparo perdido, porque duraban días y fue muy difícil de vivir. Mi abuela contaba que en la facultad veía gente tipo, nada, tiroteos en los pasillos, compañeros que iban con armas y las tenían abajo del banco y después entraba gente y se los llevaba y se disparaban. O sea, fue una situación muy violenta como para decir es blanco-negro, ¿no? Hubo violencia en todas partes y mucha corrupción. El Partido Comunista, por ejemplo, apoyó la dictadura, también es otro tema que estuvo todo fue todo muy violento y tergiversado y se sintió que se utilizó políticamente. El Partido Sí, Comunista apoyó la dictadura en gran parte porque la Unión Soviética le compró grano a la dictadura y en Argentina vinieron mira, generales soviéticos en el año sí, sí, 80 a firmar un acuerdo con Viola. Están con los tipos con la bandera del coso en el caso de Blanca Casa Rosada. Cosa que es cierta, pero no deja de ser cierto sí, que también se han robado niños en Argentina. Digo, se han robado niños, sí, tortuga, sí, bueno, totalmente. a eso me refiero. Bueno, en tu caso personal, eso me interesa saber. La figura, por ejemplo, Estela de Carlotto, ¿qué opinión te merece? Rechazo, o sea, una palabra rechazo. Este, fue muy grave lo que ha vivido en la dictadura, pero económicamente cómo se ha beneficiado durante los gobiernos kirchneristas cuando a una persona que tiene cualquier otro tipo de profesión, un kiosquero, no tiene los mismos beneficios económicos por parte del Estado. Me refiero, se les dieron beneficios, se les pagó durante años cantidades exorbitantes de dinero que me parece que fue desacertado, utilizando políticamente lo que sucedió, ¿no? Daría para largo la discusión, pero Sí, sí. en el marco de recuperación de los nietos y demás, ha sido reconocida en el extranjero, Estela de Carlotto, digamos. Eso es lo que yo quiero a ver si buscamos Ah, un ok. acuerdo. Pero digo, Sobre se ha la cifra encontrado. 30.000, ¿Qué? sobre la cifra 30.000 va No, 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 solo por ejemplo que se han encontrado nietos y el índice de abuelidad sirvió para encontrar nietos en África y demás. Digo, la pelea por los derechos humanos en Argentina fue tomada en el mundo como ejemplo la lucha contra la dictadura. Después, yo siendo peronista y
hay un montón de discusiones que se pueden dar sobre la violencia civil, la violencia revolucionaria, la discus Sartre, William Cook, un montón de discusiones que dio el Mayo francés y demás. Pero, digo, hubo cosas muy... A ver, el juicio de la Junta sirvió como base para los juicios que se hicieron en los últimos Tutsi en la década del 90. Digo, Sí, yo sí, siento que se utilizan ciertas cosas puntuales para ir contra una lucha en la República Argentina que dio mucho más gente honorable que gente... A eso me refiero, que se está haciendo pagar justo por pecadores. ¿Entiendes lo que quiero decir? sí. Eh, y es todo un debate, a ver, este, claro, a mí me hace ruido hablar de Estela de Carlotto como una persona honorable, pero estoy pensando qué términos usar. Por ejemplo, con el tema de la cifra, hubo abuelas de Plaza de Mayo que han comunicado que se ha tocado para ser aceptada en tribunales internacionales y nada, el tema de la cifra fue muy utilizado políticamente por varios partidos, tanto de izquierda como de derecha, para nada, generar una discordia que lo que menos hace es esclarecer la verdad, ¿no? Y que ya en el 2025 nada, se sigue utilizando, quedó viejo, como que ya a la gente le cansa a veces seguir escuchando las mismas cosas y que sigan cobrando tanto dinero del Estado. Sí, a eso entiendo a lo que me referís, pero digo, Ok, pero no sé, que después todavía quedan 350 nietos sin saber quiénes son sus verdaderos padres o sus verdaderos abuelos. Digo, hay abuelas que tienen 95 años que no encuentran a sus nietos. Digo, no- llevándolo siquiera a un ejemplo práctico, ni siquiera eso te parece algo como valioso, como que sigan buscando a los nietos y demás. no, es valioso, que sigan buscando a los nietos. En eso te tengo que dar la derecha. No me vas a dar la izquierda. No, no. Chistón, chistón. Está bien, fue gracioso, fue gracioso. Cambiando de tema y yendo puntualmente como última pregunta, ¿cómo ves de acá a los próximos años? ¿Cómo ves Sí. la cuestión política en el oficialismo y en la oposición? Y en el oficialismo, ahora, términos prácticos, el Congreso no puede vetar más los decretos que saque el Poder Ejecutivo, porque para sacar un veto tenés que tener 2/3 del Congreso y en Cámara de Diputados ya con los votos que consiguió la Libertad Avanza no va a pasar. Así que tema de vetos solucionado y fue un golazo la elección, la verdad, los resultados obtenidos, yo no esperaba que sea tanta la diferencia, creo que nadie lo esperaba y tuvo mucho que ver la boleta única papel, me parece. No teníamos noción del fraude que había con la cantidad de boletas. Y bien, o sea, de parte del gobierno va a poder sacar muchísimas más medidas a lo largo de estos 2 años. De parte de la oposición, están los peronistas que me parece que están más nada, involucrados en la interna y en Requisilov y Cristina y Moreno, que bueno, ahora está inhabilitado, pero se pelean entre ellos, no los veo muy organizados como para presentar algo y ser una oposición plantada. Y el PRO, bueno, ahora medio que se lo comió la Libertad Avanza, ¿no? Quedó No Macri. sé, sí, sí, sí. Y no sé, cada tanto Macri saca alguna declaración, pero no sé qué tanta relevancia, qué tanto peso político tendrá. También es cierto que soy liberal, como es muy personal lo mío. Capaz hay gente que se es marcada por lo que dice o no dice Macri, pero no es el caso en mi casa. Bueno, en eso coincidimos. Sí, Mm. Bueno, ahí corto la grabación y charlamos si quieres un ratito. Bueno.